Irma Juan Carlos es diputada federal por el partido de Morena y presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas. Salió de su comunidad cuando era niña porque quería estudiar y superarse. En ese entonces no hablaba español. Hoy es licenciada en Biología por el Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan, con una maestría en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad por el Centro Agronómico Tropical de Investigación en Turrialba, Costa Rica. Su actividad política la ha ejercido principalmente en el estado de Oaxaca, el cual representa. Además, ha impulsado una serie de iniciativas a favor de la conservación ambiental y de los derechos de los indígenas. El día de hoy recibimos con orgullo en Encarados a la diputada Irma Juan Carlos. Hola amigos, amigas, estamos aquí en el programa de Encarados, programa especial en la Cámara de Diputados. El día de hoy estamos en el Museo Legislativo de Sentimientos de la Nación, que los invitamos a que conozcan este museo de la Cámara de Diputados. Nos acompaña la diputada Irma Juan Carlos. Buenas tardes. Oaxaqueña, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas. Muchísimas gracias, Irma, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por invitarnos. Mira, una de las cosas que queremos y es lo que hemos ido haciendo con cada uno de los invitados que tenemos en el programa es conocer un poco más de ustedes, la parte personal, su trayectoria, antes de entrar en los temas, digamos, de los que están trabajando. Entonces, nos gustaría que nos platiques un poco más de tu infancia. Eres oaxaqueña, pero que también sepan de dónde vienes, de tu pueblo, para conocerte un poquito más. Sí, bueno, gracias por el espacio. Sí, es muy importante que además de conocer el trabajo que realiza cada diputado, importante conocer de dónde vienen, ¿no? En este caso yo provengo de una comunidad indígena chinanteca, en la parte norte de Oaxaca, colindando con Veracruz, en la cuenca del Papaloapan. Provengo de un municipio que se llama Santiago Jocotepec, pero mis abuelos son provenientes del municipio de San Felipe Ucila y San Pedro Xochiapan. Y mi mamá nació en Valle Nacional, así es que yo hablo dos variantes de la lengua chinanteca y desde chica tuve que abandonar mi pueblo para poder estudiar. En nuestros pueblos antes no había escuela, había hasta segundo año de primaria, así es que yo tuve que abandonar mi pueblo para poder continuar mis estudios, del contrario no estuviera hoy acá. Pero también platicábamos anteriormente tú y yo, tu lengua materna en realidad no es el español. No. Empiezas hablando el chinanteco. El chinanteco y ahora me estoy enterando que dos vertientes, pero esta etapa sí me gustaría que la compartieras. ¿Cómo se da este proceso y en qué momento empiezas a estudiar también el español? Porque es algo que a lo mejor para muchos dicen, ¿cómo que no sabía español? Claro, ¿no? O sea, No, de hecho no estudié el español, se aprende a lo largo de este tiempo. Tengo 41 años de edad, yo a los 9 años tuve que abandonar mi pueblo, así es que los primeros contactos con las personas que hablan el castellano pues fueron los maestros que me dieron clases el primero y segundo de primaria. No había kinder en aquel entonces y mucho menos en un pueblo donde apenas tienes un salón y un maestro que al mismo tiempo es tu director. Entonces esta etapa fue muy difícil, es melancólico, difícil, es fuerte, porque primero pues abandonar a tu familia, ¿no? Abandonar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, una vida comunitaria que llevas, y después enfrentarte a otro mundo donde no entiendes el castellano, donde te enfrentas a otra cultura distinta a la tuya, ¿no? Luego pues sin dinero, y la verdad es que en esos años, hablo de allá por 1980, 85, cuando todavía, si hoy hay machismo en los pueblos, pero antes era todavía más pesado porque mis papás no tenían para mandarme a la escuela, ¿no? Entonces mi papá decidió que yo ya no debía continuar los estudios. Entonces yo tuve que decidir entre obedecer a mis papás o perseguir un sueño que era concluir alguna carrera, terminar por lo menos la primaria, ¿no?
Entonces, la mujer en los pueblos es muy difícil, bueno, era más difícil todavía en aquellos años que a la mujer se le permitiera estudiar, porque culturalmente en nuestros pueblos los usos y costumbres nos han orillado a que la mujer tiene que ser quien mantenga a los hijos, quien cuida de los niños, quien vela por los papás, quien vela por los abuelitos. La mujer tiene que cuidar al marido, tiene que tener hijos, tiene que llevar una vida distinta al del hombre. Entonces, en aquellos años era impensable que una mujer terminara una carrera profesional, y mucho menos era pensable que una mujer indígena participara en una vida política. Entonces, cuando yo abandono mi comunidad, pues de alguna forma yo persigo un sueño, que era terminar alguna carrera. Entonces, esa etapa fue muy difícil adaptarme también a una cultura distinta donde los pueblos, si no era con el castellano, no nos entendíamos. Yo, a pesar de que me fui a vivir a otra comunidad, seguía siendo una comunidad chinanteca, pero con otra variante, entonces teníamos que usar el castellano para podernos entender. Después me fui a estudiar la secundaria y también me fui a otra comunidad chinanteca, donde viven mis tías, donde me dieron alojamiento, y fue donde aprendí la otra variante de la lengua chinanteca. Entonces, por eso yo tengo dos variantes del chinanteco, que es nuestra lengua materna. Entonces, fue esa parte muy difícil. Después, la preparatoria también ya podía yo trabajar, ya estudiaba y trabajaba. Y a partir de la preparatoria fue que yo me empiezo a involucrar en movimientos estudiantiles, no concibiéndolo como una forma de hacer política, sino una forma de luchar por la justicia. Y aquí que hablas del tema de justicia y conociendo parte de tu historia y el decir voy a salir de mi comunidad porque quiero perseguir un sueño, quiero estudiar, me quiero preparar, el romper ese ciclo al que se estaba acostumbrado en tu comunidad y en muchas comunidades de México, y lo que mencionabas, el tema también de la participación de la mujer, es algo que todavía es algo por lo que se está luchando, ¿no? Este tema de igualdad de género entre hombres y mujeres. Pero antes de abordar ese tema, sí quiero que nos termines de platicar un poco este tema de la lucha estudiantil, cómo te involucras, porque al final es una forma de hacer política, claro, y de buscar derechos que uno tiene. Sí, cuando entre nosotros existe la discriminación, existe incluso que a unos por hablar mejor el castellano y otros por no dominarlo bien, pues el trato era distinto, ¿no? Habían profesores, había una profesora, yo me acuerdo que cada que se le ocurría me señalaba y me tachaba las tareas, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué me tengo que dejar?, ¿no? Entonces me empecé a involucrar en lo que es la lucha estudiantil, y con el afán de vengarme de la maestra o no permitir más atropellos, pues entonces conformé una planilla para buscar dirigir los comités estudiantiles en las escuelas, y a partir de ahí yo me empiezo a involucrar en lo que es el movimiento de lucha, vamos a decirlo así. Ahí inicia prácticamente mi trayectoria hacia una lucha por alcanzar una justicia. Yo no miraba partidos, yo miraba movimientos por luchar por los derechos, por el respeto, pues para mí era una lucha. Entonces, pero esa etapa en especial fue muy difícil, porque es cuando tú te desarraigas de tu pueblo, es como cuando te cortan el cordón umbilical, ¿no? Cuando tienes un acercamiento muy fuerte con tu comunidad, con tu familia, y tienes que romper ese lazo. ¿Por qué? Porque te tienes que ir a otro pueblo, te tienes que ir a otra ciudad para poder estudiar, y tienes que trabajar para poder tener para tu escuela, tus libros, tu pasaje, tu comida,
para todos los gastos, porque mis papás nunca tuvieron para darme. Por eso digo que es una etapa muy difícil. Claro. No, pero la hemos superado. No, y aparte es con resultados. Sí. ¿No? O sea, no ha sido... Ahorita estás dirigiendo la Comisión de Pueblos Indígenas. Y una de las cosas muy importantes, digo, en todo este tema, y lo mencionaste, es el tema de discriminación. Sí. Se sigue dando en México. Yo me acuerdo hace unos años el ir a Chiapas, iba caminando un indígena en San Cristóbal de las Casas por la banqueta, hacían que se bajara de la banqueta si eran muy estrechas y alguien que no era indígena iba caminando. Digo, uno no puede creer que en pleno siglo XXI eso siga sucediendo. Bueno, imagínate que yo estaba en el 94, 95 en la preparatoria y todavía sufría discriminación. Entonces, para mí fue una etapa muy difícil, trato de superarla, pero no deja de ser una situación que me duele, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene no tiene esa valentía de abandonar su pueblo, su familia, esa valentía de salir de su pueblo y enfrentar a un mundo distinto allá afuera, saber si vas a encontrar cobijo, si vas a encontrar trabajo, si vas a encontrar techo, si vas a encontrar oportunidades, si vas a encontrar una forma de desenvolverte en tu lengua o si vas a tener la forma de la capacidad de entender lo que afuera hay no entendiendo el castellano. Son dos mundos distintos. Entonces, a partir de ahí yo quiero como que cerrar esa etapa de cuando yo empiezo a sufrir ese lazo que había, un lazo muy estrecho con mi comunidad. Después de ahí yo empiezo a estudiar la preparatoria, la licenciatura, una maestría, y ya empiezo a trabajar mejor el tema del activismo político. Ya en la preparatoria y en la licenciatura empezamos los jóvenes de los diferentes centros escolares, los CEBETIS, los CEBETAS, los tecnológicos agropecuarios, los tecnológicos industriales, nos empezamos a congregar en una comunidad muy fuerte para ahora sí luchar por nuestras comunidades estudiantiles. Es cuando empiezo yo a conocer la vida de los partidos políticos, cuando nos empiezan a invitar, inicialmente yo me incorporo a lo que son los Brigadistas del Sol, cuando en aquellos años del 2000 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano empieza la lucha por la presidencia de la República. A partir de ello me incorporo en la izquierda, empiezo a hacer activismo político y hoy, en congruencia con la lucha que creo que hemos dado, conformamos el partido Morena en nuestro estado, creyendo en un movimiento que hoy tiene el rumbo del país en sus manos, y por eso es que después de tantos años de lucha yo nunca busqué, no me involucré en los partidos políticos porque yo quisiera ser un día candidata. De hecho, cuando nos empezamos a congregar como líderes estudiantiles, veníamos impulsando a un compañero que él sí tenía la intención de ser presidente municipal, ser diputado local, ser diputado federal, pero por lo mismo de que somos pobres y provenimos de comunidades, pues nunca se le dio la oportunidad de ser candidato, hasta que hace 5 años lo mataron, lo asesinaron. Dentro de todo este ambiente de inseguridad que se vive en el país, lo asesinan a él. Pero nosotros ya teníamos un camino bastante recorrido en el sentido de adquirir experiencia, adquirir compromisos, tener relaciones con comunidades, encabezar luchas, encabezar movimientos. Entonces, las mismas personas que nos conocen nos dijeron, sigue luchando, y nunca había yo sido candidata a nada, de verdad, no era mi intención era más fortalecer mis capacidades técnicas. Yo soy bióloga de profesión, en todo esto yo me fui preparando académicamente, es decir, yo surjo de los movimientos estudiantiles porque yo era estudiante. Yo estudié la preparatoria en Tuxtepec, la licenciatura en Tuxtepec, hice una maestría en Costa Rica becada por una fundación, la Fundación Ford, y es así como yo he logrado salir adelante buscando los apoyos, buscando
las oportunidades que se nos han negado, y yo la verdad reconozco que gracias a esas becas yo pude salir adelante. Y ahorita en el 2018, cuando después de 3 procesos con Andrés Manuel, pues levanté la mano, como decimos, y dije yo quiero participar. Y ahora estás aquí. Y ahora estoy aquí. Dirigiendo una comisión. Y es la primera vez que yo soy candidata, la verdad es la primera vez que yo soy candidata, y esta vez que fui candidata pues gané la elección federal, porque son 76 municipios, y quién pensaría en aquellos años que una mujer va a recorrer más que su pueblo, porque es mal visto que una mujer camine de un pueblo a otro, porque van a pensar que anda buscando marido, ¿no? Entonces, sí, la verdad, una mujer, si anda de un lugar para otro, van a decir que anda de loca o anda buscando hombre o cosas así. Entonces, hoy en día damos esta batalla, y aunque ya se han dado muchos logros como mujer en lo general, pero como mujer indígena todavía nos falta trabajar mucho. Porque si bien es cierto, las leyes hoy obligan a los partidos a equilibrar las candidaturas entre mujeres y hombres, pero todavía falta mucho por trabajar en los municipios de usos y costumbres. Por ejemplo, en Oaxaca, de donde yo soy, hubo una reforma electoral, y en el caso de los 153 municipios que se rigen por partidos políticos, ahí sí hubo esa reforma donde se reconoce la participación tanto de mujeres y de hombres en un 50% y 50%. Pero en el caso de los municipios de usos y costumbres fue difícil. Todavía no. Sin embargo, creo que toda esta lucha que se está dando en los municipios de partidos políticos también se está incidiendo en cambiar un poco la mentalidad de nuestra gente en las comunidades. Yo la verdad quiero reconocer que precisamente los usos y costumbres ha ayudado mucho a mantener el control del territorio, ha ayudado a tener gobernabilidad, ha ayudado el tema de los usos y costumbres. Pero por otro lado, nos falta trabajar esta parte. Entonces, yo no quiero decir que las cosas están mal en nuestros pueblos, al contrario, todo me parece que la vida comunitaria que llevamos es de lo mejor, porque hay asambleas donde se toman decisiones, hay un control del territorio, es donde menos presencia tenemos del crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Y es donde si hay incendio, la misma población va y combate el incendio forestal. Y van cuidando y van participando, pero en el tema específico del derecho de la mujer nos falta un poquito. Y es un trabajo, como todo proceso lleva su tiempo, es un trabajo que tiene que llevar su propio proceso, su propio tiempo. Nosotros hemos señalado que como pueblos indígenas queremos ser sujetos de derecho público, ¿no? Y ese es el otro debate, ¿Por qué? Porque yo lo decía con una persona que venía platicando en el camino, que no nos vean como los ignorantes o quienes no entendemos la situación. Claro que entendemos, claro que comprendemos, claro que somos inteligentes, claro que sabemos discernir. El problema es que no hemos desarrollado en algunas personas que todavía nuestra primera lengua es lo único que tenemos, todavía no hemos dominado el castellano, pues de alguna forma tenemos esa habilidad no desarrollada bien para poder manifestar lo que pensamos o lo que creemos, pero de que sabemos, ¿no? Entonces, aparte, pues yo pienso que se nos ha negado esa oportunidad del desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos sido utilizados, como pueblos indígenas, pues se nos ha utilizado, ¿no? Y se nos ha saqueado, ha habido una política pública de exterminio a las poblaciones indígenas. Bueno, la pérdida de la lengua es un reflejo de lo que ha sido la política pública, ¿no? ¿Por qué? Porque se castigaba a quienes hablaban su lengua y se premiaba a quienes castellanizaban su hablar en lo que era la política pública. Sí, definitivamente el tema de preservar las lenguas, y platicando con unos amigos y amigas hablábamos de cuando se dice que en las escuelas den inglés, pero ¿por qué una lengua indígena
si no se usa. Le digo, es un tema también cultural para preservar y creo que más bien en un mundo globalizado debemos de preservar las diferentes lenguas. Pero yo creo, diputada, que nos podemos quedar horas tú y yo aquí platicando, sí, pero desafortunadamente se nos agotó el tiempo, pero antes de despedirme y darte las gracias de nuevo, me gustaría que tú des el último mensaje a la audiencia. Di ma kalahaza mo i ma kiana muy kiana di ma i mo na bi i guarre kure di ma di alache na mo na bi kiana na mo na ta kalahu y le kalahu ni hui. Quiero agradecerles a todas y a todos, a mis hermanas y hermanos indígenas, y decirles que tenemos que trabajar mucho para preservar lo que tenemos, para cuidar lo que hemos preservado por años, el agua, el bosque, toda la riqueza que tenemos en nuestros pueblos. Y también invitar a la sociedad en general, la sociedad que nos escucha y que nos ha ayudado mucho a que salgamos adelante, a que no discriminemos a la gente de las comunidades, a que valoremos lo que tenemos, porque si bien es cierto, ¿por qué hay que aprender una lengua indígena? No es aprenderla por aprenderla. Atrás de una lengua, atrás de una cultura hay conocimientos milenarios, es nuestro origen, es nuestras raíces, nuestra identidad nacional. Una cultura, una lengua que se pierda, un grupo de que desaparezca, pues vamos perdiendo esa riqueza que tenemos como país. Muchas gracias. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos, amigas, muchísimas gracias por habernos seguido en este programa especial en Cámara de Diputados con la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas. Estuvo muy buena la plática. Les agradecemos también al Museo Legislativo de Sentimientos de la Nación que nos prestó el espacio el día de hoy, y nos estamos viendo en el siguiente programa. Y recuerden, les estuvimos compartiendo las redes sociales de la diputada para que la puedan seguir. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Dima.